Perfecto. Ahora sí. Muy buenas noches. Pues vamos a volver a empezar después de meses de intentarlo, a ver cómo nos va. Aprovechando que son las vacaciones de junio y entonces puedo los viernes y espero que el segundo semestre, ya sea que sea presencial o no, voy a reservar tipo 5 de la tarde los viernes para tratar de moverme si estoy en la universidad, si es que nos dejan entrar, por supuesto, porque yo lo miro muy difícil. Y pues tenerlo los viernes por la noche. Antes la clase las teníamos los martes, pero por esta cuestión de no saber qué va a pasar el siguiente semestre, prefería hacerlo viernes para tener la continuidad de los días. Como se están incorporando nuevas y nuevos al curso, si se quieren poner al día, van a poder ver las clases anteriores en el canal de YouTube, como les he comentado. Y hoy vamos a tener una clase prácticamente de repaso, tanto para quienes se incorporan, va a ser como marcar dónde va el curso, y para los que ya lo hicieron el año pasado, pues para refrescar algunas ideas y que tengamos nuevamente el norte, digamos, de los puntos centrales en los cuales nos fundamentamos para poder seguir esto. Por eso, para quienes ya estuvieron, van a considerar que es repetido algunos puntos. De hecho, algunas diapositivas sí son repetidas. Por otra parte, recordarles que no se trata ni de adoctrinarles ni convertirles al cristianismo, simplemente es como tener estos elementos de historia como conocimiento general, porque vivimos en una sociedad cristiana. De acuerdo a que a lo mejor en mi entorno no, porque cualquiera puede decir, bueno, en mi casa no, porque ahí nosotros no celebramos nada, muy bien, pero en la sociedad en general sí. La inmensa mayoría de la sociedad guatemalteca es de alguna denominación cristiana, ya sea católica o de las diversas denominaciones evangélicas, y que, quiera que no, influye no solo en el aspecto cultural, porque el catolicismo tiene una gran influencia cultural en Guatemala y en todos los ámbitos, más de lo que ustedes se puedan imaginar. Y me voy a atrever a decirles algo, y es que a veces cuando yo veo ciertas prácticas de espiritualidad maya, pues saltan las alarmas, porque muchas de las cosas que vemos, o algunas de las cosas que vemos, no vamos a ser tan exagerados y maximalistas, pero tienen mucha influencia cristiana, muchísima. Claro, esto se puede observar si uno tiene, pues, digamos, cierto barniz de elementos, sobre todo litúrgicos, iconográficos e iconológicos cristianos, pero si no, pues uno piensa que es novedoso y resulta que no. Y por eso es tan importante. Lo que sí les puedo decir es que en el caso de las denominaciones evangélicas, la influencia es menor, por la misma característica de su visión cristiana, que espero hoy en esta segunda parte podamos llegar ahí, porque no hay manera que lleguemos. Pues dicho esto, ustedes pueden cuestionar lo que deseen, estamos en un ambiente de confianza total. Sé que también es muy complejo en Guatemala el poder llevar discusiones sin que esto implique el sentirse agraviado o agraviada, pero es un ejercicio intelectual muy necesario de que lo podamos hacer para que tengamos ese espacio de poder discutir y poder cuestionar, por supuesto, todas estas situaciones. Muy bien, entonces aquí tenemos una imagen de Jesucristo en un mosaico del periodo griego, por supuesto bizantino. Vamos a ver, aquí sí se puede, aquí sí tiene flechitas esto, sí. Es que en el MIT no. Y me da problemas. Ya. Bueno, porque aquí ya tenemos, por ejemplo, la escritura griega, que es lo que me está diciendo, ¿verdad? Acuérdense que el griego va a ser el idioma inicial del cristianismo, digamos, el idioma académico,
intelectual, ¿verdad? Culto. Porque el Imperio Romano tenía el latín como idioma vehicular, que hablaba toda la gente, y la intelectualidad se va a manejar en griego. Los griegos van a tener una gran influencia en la cultura romana, todos lo sabemos, y obviamente que esa va a ser una forma de distinción. Y por lo cual muchos de los textos, de los primeros textos del cristianismo están en griego. Los textos, por ejemplo, del Antiguo Testamento van a ser traducidos al griego y del griego se traducen al latín. Ese va a ser el camino que va a llevar. Y por eso la importancia de mantener las versiones de la Biblia en griego y en latín, y no como se está haciendo actualmente, que en aras de lograr una mejor comprensión, que me imagino que está bien, pero para, digamos, para los estudiosos, las estudiosas, esto comporta un gran problema. ¿Por qué? Porque en esas modificaciones se llevan por delante aspectos esenciales del cristianismo. Uno de esos aspectos esenciales del cristianismo que se llevan por delante esas traducciones es el inicio o la introducción del Evangelio de San Juan, cuando describe la divinidad. O sea, ahí lo que nos está haciendo es una descripción hierofánica, es decir, está describiendo cómo es la divinidad. Y entonces, en latín, el verbo que va a utilizar, que lo toman traducido del griego, va a ser verbo. El verbo, porque el verbo es acción. Y entonces lo que nos están diciendo es que la divinidad cristiana es acción, o sea, no es como las divinidades que estaban, digamos, en todo este periodo que eran muy estáticas, sino que aquí está actuando, ¿ya? Entonces es una acción, es como una especie de dialéctica, porque está constantemente en constante cambio, ¿verdad? Cambio en cuanto a la acción que está desarrollando, y es prácticamente lo que vemos en esa introducción del Evangelio de San Juan, y por tanto eso nos lleva a decir que San Juan tampoco, que aunque hubiera sido un pescador, ya cuando se pone a escribir este texto ya tiene, digamos, un nivel intelectual muchísimo más formado. Pues entonces todas estas cosas son importantes también tenerlas en cuenta, porque si no, se pierden cuestiones. Me acuerdo que en el clase pasada, y que no se la contesté a Alejandro, creo que ya se incorporó, era la expresión filocui en el credo. O sea, ahora eso no nos da ningún dolor de cabeza porque en español se está traduciendo constantemente y se está readecuando a cómo hablamos. Pero en el momento de la traducción del griego al latín de la figura filocue, eso fue un problema teológico tremendo. Problemas teológicos que ahora ya son otros tipos, porque ahora la teología, sus problemas teológicos son que la ecología, que la relación con la naturaleza y todas estas cosas, pero en aquella época era la esencia, digamos. ¿Por qué? Porque la base filosófica del cristianismo es griega. Y por eso los griegos son muy especulativos en su desarrollo filosófico. Y por eso lo vamos a encontrar en los textos constantemente. Bien, ya hecha esta primera aproximación, acuérdense que nuestro libro base es el de Hans Kuhn, El cristianismo, esencia e historia, que es un texto maravilloso realmente, porque es un teólogo, este es un teólogo, entonces ustedes dirían, ¿por qué está utilizando un teólogo si va a hablar de historia? Bueno, ¿por qué? Porque un desarrollo teológico va a ir describiendo la historia del cristianismo. Ya, Hans Jung es uno de los grandes teólogos suizos que, como les comentaba el año pasado, fue severamente reprimido, sobre todo en los años 60 y 70, y especialmente con Juan Pablo II, pero después fue reivindicado. Compañero de estudio de Ratzinger, se carteaban, o sea, este suizo alemán, y obviamente se hablaban en alemán y todo. Tenían unos debates impresionantes. De hecho, algunos debates se convirtieron en libros. ¿Ya? Son de esos libros teológicos que hay que leer y recontra-requete leer, porque, digamos, son niveles de abstracción muy profundos. Bueno,
Pero el libro es muy potable. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy entendible y sí, tal vez en algunos pasajes tenemos que volverlo a releer. Como hay nuevas incorporaciones y si no tienen el libro, me avisan y entonces yo les mando el enlace. De todos modos, lo voy a hacer como lo hicimos el año pasado, mandar el enlace por el grupo. La mayoría, si no es que todas y todos los que están ahora conectadas y conectados están y son parte también de ese grupo, que es la manera que yo considero más fácil de comunicación. Y también dado el tema, no quiero hacerlo tan abierto. O sea, quien desee entrar puede entrar, pero sí me gusta que estemos así, en este ambiente como más distendido, con mayor confianza, y no ponerlo en el Facebook y entonces empiecen una serie de preguntas que nos distraen del donde vamos. Y aquí tratamos de subir un poquito el peldaño. Por eso es que no es secreto, pero sí, digamos, como más íntimo el espacio. El otro libro que utilizamos, ¿se acuerdan? Es el de August Franzen, Historia de la Iglesia, también en alemán. Los textos alemanes a mí en lo particular me encantan porque son muy directos, o sea, no se hacen bolas. No es como, por ejemplo, leer un libro de la historia de la Iglesia escrito por un latinoamericano, que nos es más fácil, pero lo que estos dicen en 2 líneas, un escritor o una escritora latinoamericana lo va a decir en 3 páginas. Claro, estos van más a la esencia, porque esa es parte también de su formación. El mismo alemán es así, y es que el alemán, como idioma, la gramática obedece mucho a la lógica de la gramática latina. Entonces, podríamos decir que se escribe en cuanto a la lógica igual, ¿ya? Entonces son muy precisos, y cada categoría es para algo. No es como nosotros que tenemos muchos sinónimos. En alemán son muy escasos, por poner el caso. En latín no existen. Entonces, esto refleja en los textos. Y también tienen ambos la virtud que las traductoras y los traductores son excelentes traductores porque manejan el idioma alemán como suyo. Entonces, eso permite que tengamos unos textos muy depurados y muy bien traducidos. También este lo voy a subir en el grupo. No lo prometo por hoy en la noche porque cuando termine aquí me voy a cenar y tal, pero mañana, en cuanto me acuerde, se los pongo. ¿Se acuerdan que Kuhn nos va a hablar de paradigmas? Ya, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque obviamente toma también el texto, la categoría paradigma de otro pensador alemán que lo va a desarrollar, que lamentablemente llegó, ahora ya nadie habla de paradigmas, pero en un momento dado se llegó a abusar del término. El paradigma lo que nos viene a decir, en síntesis, es periodos históricos. ¿Ya? Es el tiempo largo de Bludel. Ese es un paradigma. Es como un gran paraguas donde van a producirse distintas secuencias, distintos procesos, pero que están relacionados con el paradigma. Y cada paradigma, cuando cambia, marca una revolución. Revolución que puede ser una revolución violenta o una revolución aparentemente no violenta, pero que va a generar violencia. Porque los cambios históricos se producen precisamente por medio de guerras. Y en este momento, hace un año, el año pasado no se me hubiera ocurrido decir eso jamás, aunque sí les insinué que estábamos en un periodo de transición, me acuerdo. Pero ahora sí les puedo decir que estamos precisamente en ese momento violento propio de cambio de paradigma, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿de acuerdo? Por eso es que, como es, digamos, a ese nivel, el análisis, los medios de comunicación jamás lo van a captar, porque están inmersos dentro de esa conflictividad, y por lo cual no se los van a reflejar. Pero ya ahorita vamos a ir estudiando los paradigmas y veremos dónde se producen esos quiebres que van a estar manifestados por violencia, que es guerras, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos el paradigma protocristiano apocalíptico, que es el primero, se acordarán que lo hablábamos el año pasado. Este es lo que denominaban el cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo está entre la base del mito y la leyenda. ¿Por qué? Porque hay pocas evidencias. Las únicas que tenemos son precisamente los textos del Nuevo Testamento.
Cuando hablemos de mito, les vuelvo a recordar algo que ya se los había dicho el año pasado, no quiero decir mentira, es que ahora en español estamos utilizando también mucho la palabra mito como sinónimo de mentira, y no. Aquí mito lo estamos utilizando según la terminología de la filosofía griega, que es una verdad no demostrada, pero que es una verdad. ¿Y por qué es una verdad? Porque la vemos contenida en la tradición oral. Y la tradición oral va a ser anterior a la escritura de todo lo que nosotros conocemos. Está, por ejemplo, y se acordarán cuando hicimos ese curso de la historia de Mesopotamia, todos los mitos de la creación que encontrábamos en los textos del primer periodo mesopotámico, 2500 años antes del aparecimiento de la Biblia. Y ahí veíamos, y les decía, bueno, esto es un mito, el mito de Génesis o el de Gilgamesh y todo lo demás, pero está fundamentado en tradición oral, es decir, no es que alguien se haya sentado y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Ah, bueno, voy a decir que hubo un diluvio y me pongo a escribir. No, o sea, eso ya venía dándose. ¿Pudo haberse dado una gran inundación en un espacio? Sí, porque acuérdense que todos los pueblos van a considerar que son el centro del mundo. Todos, sin excepción alguna. ¿Ya? No hay un pueblo que tenga una visión universal. Todos, como cultura, como identidad cultural, piensan que es el centro, de donde parte todo, de donde está la civilización. Y por eso es que a lo mejor, y como ellos eran los pueblos más antiguos, los mesopotámicos, donde hay una organización ya social estructurada con base a las ciudades, y se empiezan a dar cuenta que hay una diferenciación entre los de la montaña, que son nómadas, y los de los urbes, que están con otras costumbres. Entonces es cuando marcan precisamente esos conceptos que todavía manejamos, el de, el de civilizado, incivilizado o salvaje. ¿Ya? Esto se remonta a miles y miles y miles de años. Pues eso, mito aquí es que es una verdad en el sentido que hay un grupo de gente que lo empezó a propagar, otros que lo van a creer y van a fundamentar a su fe precisamente en eso, en la tradición que los otros dicen. Y entonces aquí entra otro elemento muy importante, que es los grados de credibilidad. O sea, ¿hasta qué punto alguien es creíble por lo que está narrando? Y de hecho, la tradición oral se basa precisamente en esto, ¿ya? En los grados de la credibilidad, hasta qué punto vamos a creer. Claro, aquí estamos hablando dentro de la base que sabemos de que existe una verdad o hay algo de creer. No estoy entrando a los conceptos posmodernos donde dudan de todo. No, aquí estamos en eso, porque el esquema que Kuhn nos presenta está basado en eso. No es posmoderno, por eso no estoy utilizando categorías posmodernas. Estoy utilizando lo que el autor refleja en este esquema que tiene. Pues entonces aquí ya ven, por ejemplo, dice siglo I, cristiandad de los judíos en Jerusalén, Palestina y Mesopotamia, porque precisamente el cristianismo nace en comunidades judías. Y van a haber unas grandes luchas tremendas. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles se narra esto. Y se acordarán que el año pasado les dije yo, no yo, basados en lo que nos comentan en su libro y otros textos, de que San Pablo va a ser prácticamente el que pone las bases del cristianismo. O sea, San Pablo lo que hace es, toma todas las ideas que Jesús, desde una visión hebrea, había transmitido, ¿ya? Las traduce a la visión grecolatina y las expande. O sea, si no se hubiera dado eso, entonces ahora, por ejemplo, el cristianismo sería otra de las distintas variantes del judaísmo, como son los judíos estos muy piadosos, los que usan las filacterias, tienen su nombre, pero ahora se me han olvidado. O los judíos liberales, o los judíos sionistas, en fin, todas las variantes que tiene el judaísmo, y, y entonces sería otro más de estos, pero no hubiese trascendido de ahí. ¿Por qué?
Porque el judaísmo es una religión étnico-nacional, es decir, se nace siendo judío. O sea, dentro del judaísmo puro y duro no existen las conversiones porque no hay proselitismo. Y entonces alguien me podrá decir, bueno, ¿y aquel diputado que te usaba la kibá y que tenía? No, esos son una serie de variantes del cristianismo nacidas en los Estados Unidos que quieren retomar la parte judía, pero diciendo que son cristianos. ¿De acuerdo? Pero no es el judaísmo de verdad, el judaísmo que todavía existe en algunos sectores de la sociedad del Estado de Israel, porque ni siquiera todos ellos practican ese judaísmo. Pero sí es el judaísmo del periodo de Jesús, ¿ya? Donde también habían grupos. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los famosos estos de Qumran, de que les han dado tanto material a Nat Geo y a History Channel, cuando dicen que ahora sí está el libro que va a desmontar todo el cristianismo, resulta que cuando uno lo ve, donde los fragmentos, donde no hay, digamos, no hay fragmento porque son pedacitos los que encontraron, es donde ellos deducen que a lo mejor ahí dice esta cosa. Bueno, no, un historiador serio no va a tomar esto en serio. Pero por una noche de viernes que está lloviendo después de una clase de cristianismo, pues viene bien un programa de esos, pero no más como para relajarse. O sea, no hay que tomárselos en serio. ¿Y dónde se van a propagar esas comunidades cristianas? En las comunidades judías de Palestina y de Mesopotamia. ¿Ya? Por ejemplo, cuando Pablo, que se llamaba Saulo, va a seguir a cristianos a Damasco, ahí es donde tiene su conversión. Y pasa a llamarse Pablo. Y así, ¿verdad? Entonces, digamos, ese es el periodo del protocristiano apocalíptico. ¿Por qué apocalíptico? Porque, bueno, hay un libro maravilloso de las teorías apocalípticas en la historia, y cuando uno lo ve, el título le dice, uy, qué bonito, y no, mira qué bonito, cómo va explicando cómo surge. El concepto apocalipsis aparece en Mesopotamia, es el primer lugar donde aparece de la mano de Zaratustra, que es el primero que lo menciona. Y es el primero que habla de un fin. O sea, antes nadie hablaba de fin del mundo, fin de la humanidad y de tiempos mejores por venir. Él va a ser el primero. Los judíos estuvieron exiliados en la región de Mesopotamia. Los escritores lo toman y vamos a encontrar muchas teorías apocalípticas en el judaísmo cuando surge el cristianismo, y es lo que retoma San Juan cuando escribe el Apocalipsis. Ya había tomado algunos elementos que vamos a encontrar en Daniel, que este es un libro del Antiguo Testamento, cuando empieza a hacer aquellas sus cuentas para poder describir cuándo más o menos va a venir el Mesías y todo lo que va a cumplirse, pues digamos dentro de la visión de Daniel. Y entonces el cristianismo va a tomar esto, ¿por qué? Porque la tradición oral que después va a estar contenida en los evangelios dice que Jesús dijo que iba a regresar. Y entonces empezaron las especulaciones de lo que va a regresar cuando se muere el último apóstol, que cuando se muera esto. Algo parecido como cuando fue las apariciones de Fátima, que decían de que el tercer secreto se iba a cumplir en vida de Sor Lucía, y se murió Sor Lucía, y ese secreto no hay manera que se cumpla. O sea, igual, digamos, esa misma visión. Y por eso es que Kuhn denomina esto el paradigma protocristiano apocalíptico. Aquí todavía estamos en esa parte, digamos, de la expansión en el Imperio Romano, que para eso era tan necesario que adoptara la mentalidad helenística. Si no, no avanza. Era imposible, ¿ya? Esto era, digamos, impensable. No, ningún romano se hubiera convertido al cristianismo si los otros van con sus ideas judías. Ninguno. Pero como le estaban hablando en su manera de entender el mundo, por eso es que van a ser aceptados. ¿De acuerdo? Luego vamos a tener el cambio, que es, bueno, el Imperio Romano, cultura helenística, que es lo que habíamos dicho, que es muy importante. Pero casualmente vamos a encontrar un cambio en el rechinido que acaban de escuchar es una gana. Vamos a ver un cambio
en cuanto al paradigma en el momento de la crisis del Imperio Romano. Porque cuando llega el cristianismo al Imperio Romano, está en su momento, digamos, cumbre. Augusto, que la paz de Augusto, y los otros emperadores como Nerón y Calígula, que eran lo que eran, pero, digamos, el imperio era fuerte, independientemente del emperador, cómo se comportara. Pero luego ya van a venir los momentos de la decadencia, el Imperio Romano para su expansión, empieza la crisis del modo de producción esclavista, y esto va a hacer entonces que haya una respuesta por parte del Imperio Romano ante una amenaza que ven en la expansión del cristianismo. Y ahí encontramos el paradigma veteroeclesial helenista. Entonces, ahí vamos a encontrar, digamos, los padres famosos de la iglesia, donde empiezan a combatir, bueno, en los agnósticos, porque para los cristianos el conocimiento es real. ¿Por qué? Porque el Dios que siguen es real. Y por tanto no puede haber un no conocimiento. ¿Ya? Esto es también, otra vez entramos a filosofía griega. Acuérdense que estos se están moviendo en esa esfera. Luego tenemos el catolicismo temprano, que serían los, digamos, el cristianismo de las catacumbas. ¿Ya? La expansión se está haciendo cada vez mayor. Vamos a empezar a encontrar ya gente noble que se está convirtiendo en cristianismo. Y aparecerán los primeros grandes escritores. El primer gran escritor cristiano, filósofo, es Justino, y después vendrán la patrística con Orígenes, Atanasio y los capadocios. ¿Se acuerdan que el año pasado hasta las fotos pusimos de los famosos capadocios? Luego tendremos el siglo IV y V, ¿ya? Que es prácticamente en este periodo del paradigma, con el giro constantiniano y los concilios ecuménicos. Como les dije el año pasado, lo vuelvo a recalcar ahora porque acuérdense que estamos en un repaso. Es común escuchar frecuentemente que el cristianismo fue fundado por Constantino porque él hizo esto. No, él no hizo nada. Constantino era un militar. O sea, no se iba a poner a escribir de teología. Pero, ¿qué va a hacer Constantino? A ver, los emperadores romanos tenían el título de Pontifex Maximum. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Pontifex es constructor de puentes, ¿verdad? Ponto, Ponti creo que es el sustantivo, puente. Entonces, ¿cómo se entiende el ser Pontifex Maximum? Es traducido en español actual, era la cabeza de todas las religiones del imperio, de todas. Es decir, decía que sí, que no. ¿Por qué? Porque digamos, la religión oficial del imperio era la religión romana, pero Roma aceptaba todas las religiones porque son muy pragmáticos, con la única condición que en un día X determinado le hicieran honores a la diosa Roma. Y los otros, bueno, nada más, da igual. Y ahí estaba. Pero el judaísmo primero, con su idea muy hermética del Dios único, y el cristianismo después, van a decir, no, nosotros no. Y ahí es donde empieza la conflictividad. Pero como los cristianos se están expandiendo, es los más visibles. Entonces ustedes me dirían, ¿y por qué los judíos no se expandían? Porque ya lo aclaré. Los judíos no son proselitistas. El cristianismo es proselitismo desde el inicio. ¿Ya? De hecho, el término católicos, que es griego, significa universal. Por eso es la universalidad la da el pensamiento helenístico. El helenismo va y dice, bueno, aquí tienen una cultura así, pero está bien, absorbamos y que se fusionen y que vayamos expandiendo todo. Pero en el judaísmo sí va a haber un proceso de helenización y de hecho eso provocará conflictos muy internos que se van a demostrar o van a ser visibles, perdón, cuando analizamos la vida de Jesús. Ahí se están dando unos grandes líos. Y por eso es que los judíos les preguntan ciertas cosas a Jesús, porque digamos son los debates del momento, que está dentro del, digamos, de este gran conflicto, helenismo y mentalidad judía.
Y así dentro de ese esquema es cuando se entienden esos diálogos que hay, que son muy intensos, sumamente intensos y también muy ricos en cuanto a para poder comprender cuál era la manera de ver el mundo. Bien, entonces luego tenemos papas romanos y los emperadores alemanes cuando se da el cambio al paradigma católico romano medieval. Y ahora me arrepiento que el año pasado no hiciéramos unos capítulos de las clases dedicadas al más a fondo al, digamos, a la línea que sigue el paradigma veteroeclesial helenista que no termina, sino que siguió con lo que ahora son las iglesias ortodoxas. ¿Y por qué lo lamento? Porque si hubiéramos estudiado esa parte del cristianismo ortodoxo, comprenderíamos muchísimo, muchísimo, muchísimo de lo que está ocurriendo ahora en la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, esto es, ustedes lo ven, ven los discursos, ven cómo actúan y uno dice, claro, es que es esa la tradición, lo que está ahí, es esa toda esa influencia cultural de ese periodo. Pero bueno, ¿se acuerdan que solo mencioné como una clase y lo dejé? Y porque les dije que no, imagínense ustedes quién lo iba a decir, porque en aquel momento les mencioné que no era necesario que profundizáramos porque no tenía repercusiones culturales con nosotros. Y vean, la realidad me dio un chipotón por la cara y decirme todo es importante, porque este mundo es global. Bueno, a lo que vamos. Paradigma católico romano medieval, ¿se acordarán? Entonces ya tenemos los escolásticos que los vamos a ver en este segundo periodo de las clases con Santo Tomás y Buenaventura. Anteriormente ya surgió San Agustín, San León I y San Gregorio Magno, que los vimos en la clase pasada, por tanto, este curso no los vamos a tocar. Este curso vamos a tocar Santo Tomás y San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, que es dominico, y San Buenaventura, que es franciscano, esos dos. Y si nos da un poquito de chance, vamos a ver a uno de los más grandes de todos estos, pero que no es tan famoso, que es San Alberto Magno. Alemán. Entonces son alemán y dos italianos. Entonces, en este periodo vamos a tener la formación del siglo, si ustedes se dan cuenta que del siglo VIII al siglo XI prácticamente no hay nada. Pero después ya vemos un resurgir, y esto se lo voy a explicar si nos da tiempo hoy, porque ya se está alargando tanto. Cuando veamos la Edad Media, que vamos a hacer un repaso de la Edad Media para entender todo el contexto de lo que está funcionando aquí. Luego vamos a llegar al paradigma reforma protestante, que espero y logremos en esta segunda parte llegar ahí. Entonces tenemos el siglo XVI, que son la Reforma de Lutero, el Concilio de Trento, Lutero y la ortodoxia de la Reforma, guerra de religión, más cultura barroca, y el pietismo. El pietismo es muy importante. ¿Por qué? Porque si entendemos, logramos captar el sentido del Concilio de Trento, la cultura barroca y el pietismo, vamos a ser capaces, aunque no creamos, de ver una procesión y entender qué está pasando ahí enfrente. Porque ahí están los tres elementos. En una procesión están los tres. Claro, con sus adornos, algunos espantosos, porque todo hay que decirlo, pero el conjunto, el espacio hierofánico que se está creando en esa procesión está, digamos, actuando en torno a estos tres elementos: Concilio de Trento, cultura barroca y pietismo. Bueno, ¿quiénes vamos a ver aquí? Vamos a ver entonces a los pensadores de la Reforma, que son Lutero, Erasmo, bueno, Lutero de la Reforma, Erasmo es católico, una mente brillantísima, Zuinglio, Calvino y Kramer. Calvino va a ser el que inspirará aquel famoso libro de Max Weber, ¿verdad?, sobre la ética protestante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a estudiar precisamente la sociedad calvinista. Ya nos divertiremos, vamos a poner fotos de Ginebra para recordar. Loyola no lo vamos a tocar como pensador. ¿Ya? O sea, sí lo vamos a mencionar porque es importante en la expansión del barroco por la Compañía de Jesús, pero no llega a la categoría de la reforma de lo que estamos hablando. Luego
Viene el siglo de las luces, que es la razón, bueno, que es el siglo XVII y XVIII, revolución filosófica y científico-natural, la revolución cultural de la ilustración, la revolución francesa y americana y los derechos humanos. Entonces ahí ya pasaríamos a la paradigma moderno ilustrado, que no lo vamos a ver en esta segunda parte, pero eso quedará para la siguiente. Y aquí vamos a tener, por tanto, la ilustración o el idealismo con Schermacher, la teología de, ay Dios, de Harnack, y este no sé quién es. Estos van a ser los primeros, ¿ya? Estos van a ser muy, muy importantes. Después vendrá el siglo XX y otra serie y una pleyada de teólogos muy interesantes, incluido el autor de este libro, Hume. Bueno, ahora, lo esencial, la sustancia que va a estar representado por este circulito, bueno, le llamamos círculo, pero no es un círculo. ¿Ven? Aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí, aparece aquí y aparecen todos los demás. Y eso es la sustancia permanente de la fe. ¿Y cuál es esa sustancia permanente de la fe? Que va a aparecer siempre. Es el mensaje. Jesús el Cristo. Ahora, en algunas denominaciones ya evangélicas estamos viendo cómo esto ya no sigue esa línea. A mí me llamó la atención ahora para la Semana Santa, que fui a ver la procesión del Calvario. Y había una familia que yo desde que lo vi me percaté que era como la primera vez. Y entonces viene la niña, una niña que la tenían ahí subida a un árbol, ayudada con una silla. Y le preguntaba mucho, como toda niña muy inquieta, preguntaba y preguntaba y preguntaba. Y en una de esas le dijo la niña, Jesús es Dios. Y el papá le respondió, algunos creen que sí, pero no. Entonces dije, aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Son de estos nuevos movimientos neopentecostales, donde obviamente en la visión neopentecostal Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque ellos están basados en los textos del Antiguo Testamento. Y entonces no puede ser Jesucristo Dios. Nos enredaremos más adelante con esto. Pero quiero que quede así claro. O sea, la idea que vamos a ver en todos estos, en todos los grupos, es que Jesús es el Cristo, el Mesías. ¿Ya? Eso significa Cristo. El evento decisivo de la revelación, el cambio de la historia de Israel mediante la venida de Jesús de Nazaret. O sea, el cristianismo cree que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Y por tanto, en el catolicismo y también en la ortodoxia y en otras denominaciones como los anglicanos, por poner otro ejemplo, leen el Antiguo Testamento en función que está anunciando la venida del Mesías. Por eso le decía que los actuales grupos evangélicos no creen que Jesucristo sea Dios, porque para ellos el Nuevo Testamento no es más que la continuidad del Antiguo. Y Jesús no es más que uno que viene y trata de alentarles a los otros. Porque cuando ellos leen, por ejemplo, que San Juan habla del verbo, se piensan que están hablando del Dios del Antiguo Testamento, pero San Juan está hablando de Jesús. ¿Ya? No nos vamos a meter a estas cuestiones teológicas porque nos vamos a enredar, pero solo quiero que quede claro. Jesús es Dios para todos estos y los que tienen el circulito ahí. ¿De acuerdo? Lo específico cristiano, Jesús como hijo y Mesías de Dios. Ese es el planteamiento. ¿Ya? Esa es la esencia. Esa es la sustancia. ¿Ya? La esencia es que es Dios y no va a cambiar. Ya los que se salen, pues ya se van por otras cosas, pero digamos, la parte fundamental es esto. Entonces aquí ya tenemos. Bueno, aquí estoy haciendo otra vez las explicaciones de los paradigmas, pero ya lo hicimos como repaso, porque aquí estamos en un repaso. Solo este que lo teníamos muy chiquito ahí abajo, pues nos vamos a detener en él. Teología liberal, perdón, esto es lo que decía aquí el texto que no lo había leído. Entonces tenemos, por ejemplo, el paradigma moderno ilustrado, la industrialización y la democratización, el Concilio Vaticano II, paradigma ecuménico contemporáneo transmoderno, pregunta, ¿cómo?
Ya, aquí sí no creo que vayamos a llegar. Pero, por supuesto que los otros sí. Entonces, por ejemplo, los distintos paradigmas anteriores van a producir en la actualidad, en el siglo XX, lo que son el tradicionalismo ortodoxo, que es lo que les dije, que lamentablemente el año pasado no abarqué. El autoritarismo católico romano, que es el actual, que todavía existe, encabezado por el Papa, porque el Papa actual, por mucho cambio que dice que haga, no suelta el autoritarismo. Y es que no lo puede soltar, por una sencilla razón. Si lo hace, se derrumba todo. Se derrumba todo, o sea, no tiene sentido. O sea, 20 siglos en la construcción, digamos, de esa estructura, no se la puede quitar en unos años. O sea, y eso es un terremoto. Luego tenemos el fundamentalismo protestante con las distintas variables que tenemos en la actualidad. ¿Verdad? El modernismo liberal, porque ahí, de hecho, fue combatido por Pío X, que va a provocar lo que se conoce como el índice de los libros prohibidos, para que tengamos una idea. Y bueno, ya nos lleva para acá en esto. Y esto que ya se los había explicado, de la... bueno, aquí aparece la definición de paradigma. Es una constelación global de convicciones, valores, modo de proceder compartida por los miembros de una determinada comunidad. ¿Ya? Esa es la definición de paradigma. Y entonces, como lo vimos en los paradigmas anteriores, precisamente es global, tiene unos valores que viven todos, unas maneras de proceder que comparten todos. Y por eso viene Kuhn muy acertadamente, va a desglosar la manera en que va a desarrollar todos los temas. Bien. Y este es el índice del libro. Pues nosotros en el año pasado hicimos esencia y no esencia del cristianismo, polémica en torno al cristianismo, la forma básica de motivo original, los elementos estructurales y centrales, hicimos el paradigma judeo-político protocristianismo, el paradigma ecuménico helenista de la antigüedad cristiana, y hoy vamos a empezar el paradigma católico romano de la Edad Media. Más que empezar, continuar, porque este lo dejamos como a la mitad. Hoy vamos, en esta versión, o en esta edición, perdón, vamos a empezar a hablar de un periodo de la Edad Media que el año pasado no lo abarcamos, porque prácticamente el año pasado hablamos de la Alta Edad Media. Este año, o en esta etapa, vamos a analizar la Baja Edad Media. Vamos a dedicar estas clases solo a analizar lo de la Baja. Yo calculo que nos va a llevar entre 4 a 6 clases, más o menos. Y después, si todo va bien, pues ya nos pasamos a un periodo solo de la Reforma. Y ustedes dirán, pero dijo que va a hablar hasta Lutero. Sí, pero porque van a ir unidos. Es decir, por ejemplo, Lutero no van a creer que se levantó de malas un día y dijo, bueno, entonces yo a partir de ahora voy a romper con todo esto. No. Hay un gran movimiento que se empezó a dar, especialmente desde el siglo XIII, el siglo XIV, que fue muy rico en movimientos de reforma. Movimientos de reforma que llegaron a formas excéntricas, como por ejemplo en el caso de los hugonotes, que así le van a llamar en Francia posteriormente, pero anteriormente eran los albingenses. Otros grupos, hay un italiano, que ahorita se me está yendo el nombre, Savonarola, que también, o sea, ¿por qué excéntrico? Porque querían regresar al cristianismo primitivo. Muy bien, de acuerdo. No hay nada de malo regresar al cristianismo primitivo. Pero su visión del cristianismo primitivo era prácticamente unas sociedades donde no había propiedad privada. Ah, qué bonito, qué chulo y tal. Pero, por ejemplo, no había ningún compromiso. No había matrimonio, no había una familia, sino que todos iban así, como en plan clan. Y es Hus, por ejemplo, sí, muy bien, Hus va a ser uno de los que va a aparecer aquí. Y entonces, digamos, eso va a ser combatido.
porque está también haciendo muy crítico con la sociedad de la opulencia que vamos a encontrar en la Edad Media, en la Baja, sobre todo, en la Baja. Y entonces nos va a quedar pendiente el paradigma evangélico protestante de la Reforma y el paradigma racionalista y progresista de la modernidad, que eso tal vez ya nos toque el otro año, si seguimos con la ilusión de continuar. Bien. Bueno, entonces como ahora nos vamos a dedicar a la Edad Media, le voy a dedicar aunque sea 11 minutos, que es lo que nos queda, a la Edad Media. La Edad Media, yo sé que todo el mundo dice que es oscura, que es de brujas, todo el mundo se imagina que todas las mujeres eran brujas y todos los hombres andaban siguiendo brujas y quemándolas vivas. Y no. Las quemas de las brujas no se dan en la Edad Media. Empieza a darse en la Baja Edad Media. Sí. Pero lo más, digamos, lo más duro de las persecuciones contra la brujería va a ser en el siglo XV, XVI y XVII. ¿Ya? Porque la Edad Media es larguísima, empieza en el siglo V y termina en el siglo XV. Son 10 siglos. O sea, no se imaginen 10 siglos siguiendo gente quemando y ahí va una, venga, al fuego. No, no. De hecho, la Inquisición, que va a ser la institución que se va a crear para esto, surge en el siglo XIII, 8 siglos después del inicio de la Edad Media. ¿Ya? Es que a veces se nos meten unas cositas, sobre todo influenciados por las redes, que uno dice, bueno, se nota que no han estudiado historia, porque alguien que ha estudiado historia no cae tan fácil en estas cuestiones que son, digamos, hasta cierto punto emocionales y comprensibles, pero que tienen sus cosas. Muy bien. Y se da en Europa, ¿no? Por supuesto. Y abarca del siglo XV, 5 al 15. Bien. El nombre se lo van a poner los historiadores de la Ilustración. No van a creer que ellos dijeran, yo estoy en la Edad Media, ¿no? Ellos estaban en la cristiandad. Así se van a denominar. O sea, todo el conjunto social que surge del siglo V, del siglo XV, ellos se denominan cristiandad. Cuando ya en el siglo XIII, sobre todo en el XIV al XV, se da el Renacimiento, por ejemplo, es cuando empiezan a denominarle Europa al continente. Y estos van a ser los primeros juglares. No va a ser así de sopetón, que un día en la mañana salga un decreto. A partir de hoy nos llamamos Europa. Va a ir poco a poco, gradualmente. ¿De acuerdo? Bueno. La Edad Media se divide en dos. Alta Edad Media y Baja Edad Media, aunque otros historiadores la dividen en Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media. La Edad Media o la Alta Edad Media del siglo V al X, que es el periodo de la oscuridad, se le denomina. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque era un auténtico relajo aquello. O sea, un gran imperio como el romano se había derrumbado, las ciudades prácticamente quedaron abandonadas, las rutas comerciales desaparecen, la economía se convierte en una economía agrícola de subsistencia no comercial. Y ellos siguen pensando que son el Imperio Romano. Según ellos, siguen desarrollando el imperio. ¿Ya? O sea, sus culturas, sus tradiciones. Y es en el momento donde empieza la descomposición o la derivación del latín a los distintos idiomas que hablamos ahora, los famosos idiomas romances. ¿Ya? Pero van a ser unos 5 siglos de muchos movimientos, porque el mundo antiguo, al fragmentarse, van a suceder una serie de hechos que lo van a determinar. Los germanos llegan, establecen reinos, se consideran sucesores de los emperadores romanos, y acuérdense lo que les dije al inicio, el emperador romano era el pontifex máximo, por tanto era como un ser sagrado, y de ahí viene el concepto que van a utilizar del sacro emperador romano. ¿Por qué? Porque tenía ese grado de sacralidad. Después ese grado de sacralidad se va a traducir primero en el emperador romano, el primero es Carlomagno, y después los reyes franceses se consideran también sagrados. Y los ingleses también. Pero los castellanos y aragoneses no. Y esto tiene repercusiones políticas muy fuertes.
muy fuertes, ¿ya? Aparte de tradiciones, por ejemplo, había para el día de Pascua, el emperador o el rey de Francia imponía las manos enfermos. ¿Por qué? Porque era el momento en que él podía curar, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿pero cómo creían eso? Pero si todavía en la actualidad lo creemos. Claro que no va a ser un emperador, tampoco es Yamatei, pero a veces creemos que porque alguien nos ponga las manos nos va a curar, o no. Entonces tampoco los juzguemos tan fuerte, porque ahora con tanto adelanto de conocimiento, todavía. Muy bien. ¿Cómo se va a fragmentar entonces ese mundo antiguo? Ya dijimos, el reino germánico, los bizantinos van a constituir el Imperio Romano de Oriente, constituye el Imperio Bizantino, sigue la tradición ortodoxa hasta 1453 con la caída de Constantinopla. Y en el 621 pasa algo muy importante. Surge el Islam. 622. Surge el Islam, perdón. Y es la tercera religión monoteísta. Las religiones monoteístas son tres, no hay otras. El judaísmo, el cristianismo y el Islam, en su orden de aparición. Pero la más parecida, digamos, en cuanto a los textos, en cuanto a la configuración cultural y de costumbres, es el judaísmo con el Islam. El cristianismo no, por la sencilla razón que al incrustarse dentro de la mentalidad grecolatina o helenista, abandonó muchísimas cosas de la tradición cultural judía. Por eso es que nosotros podemos comer lo que nos da la gana. O sea, bueno, nosotros si somos católicos, pues los que no, pues ni modo, ahí no hay ninguna restricción. Pero, por ejemplo, un católico no desdeña de unos chicharroncitos, qué rico, o de un revolcado bien hecho. Y se bebe, y se bebe. En cambio, en el judaísmo y en el islam, no. Ellos tienen unas bebidas especiales, pero no llegan al grado nuestro, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Bueno. El imperio islámico va a ser una hecatombe y también va a ser muy importante porque va a reconfigurar todo esto. ¿Se acuerdan que les dije que los paradigmas cambian por medio de guerras? Pues el Islam, bueno, primero las invasiones germánicas y segundo el Islam, son esos momentos de conflictividad que producen el cambio del paradigma. La plena Edad Media se refiere cuando ya tenemos un feudalismo consolidado. O sea, el feudalismo no nace en el siglo V, aunque ya se había empezado a dar sus primeros componentes en el siglo III y IV. Pero donde tenemos su plenitud es en el siglo XI y XIII, con un feudalismo muy marcado. Pero a la vez que en esos dos siglos se empiezan ya a manifestar los signos de su descomposición. El modo de producción feudal, en su seno, siguiendo la teoría del materialismo histórico, ya está fermentando en su momento de plenitud aquellos elementos que la llevarán a su descomposición, que se van a manifestar en la Baja Edad Media, del siglo XIV al XV, que es la plena fase de crisis que nos llevará posteriormente al mercantilismo y precapitalismo. ¿De acuerdo? Nos vamos a manejar por aquí, pero más que en la Alta Edad Media, que ya la vimos el año pasado, que lo vamos a dejar a un lado, vamos a hablar más dentro de la esfera histórica de la plena Edad Media y la Baja Edad Media. Solo como repaso, en 3 minutos, la Edad Media es una economía, es una sociedad ruralizada, ¿verdad? Está la invasión de los bárbaros, es una economía agrícola autosuficiente, como ya lo dijimos, hay escasa producción y estancamiento de población, no hay crecimiento. ¿Ya? Toda la economía se desarrolla alrededor de un feudo, la sociedad está ruralizada, los grupos dominantes son los germanos, hay una fusión de la nobleza germánica con la autóctona que es romana, y vamos a encontrar 3 órdenes: la nobleza, que son los que luchan, el clero, el que reza, los campesinos que trabajan. Bueno, esto es muy esquemático, hay más variantes ahí, pero no nos vamos a detener. En lo político tenemos la invasión de los bárbaros, surgimiento de los reinos germánicos, el surgimiento del imperio bizantino y del imperio árabe. En la política, una crisis bizantina con la aparición de los árabes que empiezan a comerle territorio hasta llegar con los otomanos, la creación del imperio carolingio, que va a fortalecer el feudalismo y el cristianismo en Europa, y la monarquía feudal, que al inicio es débil frente a la nobleza. En la Baja Edad Media se va a empezar a fortalecer.
¿Se acordarán cuando vimos aquellos cursos de historia de Castilla y de Aragón? Que fueron dos cursos distintos. Ahí analicé cómo se empieza a dar este cambio. En la cultura, una aculturación, se cristianizan los pueblos germánicos y adoptan las lenguas romances. La aculturación es muy importante en el cristianismo. El cristianismo adopta las formas culturales de donde va. Lo hizo con los romanos, lo hizo con los germanos, lo hizo con los pueblos originarios en América y lo sigue haciendo en África. Hoy, ahora, ustedes me están oyendo, lo están haciendo. Y en Asia. En el arte vamos a encontrar en Occidente el arte prerrománico y en el Oriente el bizantino y el musulmán. La iglesia sobrevive, ¿verdad? Y va a haber unos sismas y va a tener un terremoto con el aparecimiento del Islam. Y con el surgimiento de los monasterios, vamos a ver el auge del arte románico y aquí les voy a enseñar unas piezas. Este es prerrománico, Santa María Naranco en Asturias. Este era un edificio romano que fue adaptado como iglesia cristiana. Las adaptaciones van a ser poniéndole unos contrafuertes, como estos que ustedes están viendo aquí. Esta era la entrada, digamos, pero después aquí van a seguir, digamos, conservando toda la forma, pero en el interior ya se va a dedicar al culto cristiano. Entre el arte islámico, aunque esto que estamos viendo ahora en la foto no corresponde al periodo que estamos analizando, porque aquí ya estamos en el siglo XVI, esta es la mezquita azul de Suleimán el Magnífico en Estambul, ¿ya? Que es, de noche es preciosa. Bueno, yo la he visto solo en fotos, no he tenido la fortuna de verla en vivo. Y el románico, esta es una iglesia que se llama San Lorenzo, en un castillo, en una comarca de las Cinco Vías, en Aragón, que es ya prácticamente, aunque, vamos a ver, el prerrománico se le va a llamar así porque todos los edificios romanos van a ser adaptados, para el culto cristiano. Aquí ya tenemos edificios de construcción desde una visión cristiana, con una visión que también transmite quién la está construyendo. Esta es una iglesia templaria. Los templarios son una orden de caballería militar y por eso la visión de fortaleza que ustedes pueden ver aquí. Y como ya son las 8 o 9 minutos, nos vamos a quedar aquí y lo que quedaba en pendiente se las voy a explicar la otra semana. Y con esto terminamos. Si tienen alguna pregunta, por favor, con muchísimo gusto. Muy bien. Tienen la palabra. O están dormiditos y dormiditas. Sí, porque tengo un micrófono. No hay preguntas, dice. Empapándonos de nuevo en el tema, nos dice Juan Pablo. Bueno, muy bien. Si no, pues nos quedamos aquí porque además es una noche lluviosa. Les deseo que descansen. Nos veremos el próximo viernes. Muchísimas gracias por su entusiasmo. Hoy fuimos 15. Está muy bien, está muy bien. Y ya saben, si en la semana se les ocurre una pregunta, lo pueden hacer en el grupo de Telegram. En el grupo de Telegram pueden interactuar, preguntar. Si alguno dice, bueno, yo encontré este libro, mire que será que lo puedo leer y entonces yo le podré decir, según como esté mi talante, que sí o que no. O sea, se lo voy a responder, pero es que hay unos libros que sí me dan hasta escalofrío cuando los digo, uy, pero ¿cómo se le ocurre? Pero bueno, hay de todo, ¿de acuerdo? Que pasen muy buenas noches, muchísimas gracias. Y